A ver, si les digo seguridad en el trabajo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguro que cascos, ¿no? El ruido de la maquinaria, el polvo, o sea, todos esos peligros que podemos ver, que podemos oír. Pero, ¿y si les digo que los riesgos más graves son los que no se ven? Justamente de eso vamos a hablar hoy, de esos peligros que nacen desde adentro. Y para esta exploración, nos estamos apoyando en un material de capacitación increíble del Instituto Latino del Sur. De verdad, ellos nos proponen una mirada a la seguridad mucho más humana, más completa, así que un gran reconocimiento para ellos. Y esto nos lleva a la pregunta clave, la que de verdad va a guiar toda nuestra conversación. Una que, de entrada, le da la vuelta a todo. ¿Qué pasa cuando el mayor peligro en el trabajo no viene de afuera, sino de adentro, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia mente? Muy bien, empecemos a desglosar esto. Por un momento, olvidémonos de los cables pelados o del ruido ensordecedor y concentrémonos en ese riesgo interno. Miren, esta idea es central, es importantísima. Piénsenlo así. Un trabajador con un dolor de espalda que ya no aguanta o una persona en la oficina que está totalmente agotada son un riesgo tan, pero tan crítico como un cable suelto a punto de provocar un incendio. No es exageración. El bienestar de la gente, esa es la verdadera primera línea de defensa. Ok, vamos a empezar por lo más obvio, por lo que podemos tocar, el cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina impresionante, ¿verdad? Pero como toda máquina, tiene sus límites. Límites físicos que simplemente no podemos ignorar. Y justo aquí es donde entra en juego una palabra que a veces suena complicada, pero es súper sencilla: ergonomía. Y no, ojo, no es solo tener una silla de oficina bonita. La ergonomía es básicamente la ciencia de diseñar el trabajo para que se ajuste a la persona. Y no al revés, que es lo que suele pasar. La idea es adaptar la tarea al trabajador, no obligar al trabajador a que se rompa para adaptarse a la tarea. Para que esto quede bien claro, hablemos de un número concreto: 25 kilos. 25. Según las normativas, ese es el peso máximo que una persona debería levantar de forma manual. Y no es un número al azar, está calculado para proteger lo más valioso que tenemos, la columna, y para evitar lesiones que pueden durar toda la vida. Pero bueno, una cosa es la teoría y otra muy distinta la realidad del día a día. Fíjense en este caso, el de la empresa Misty Pro. Ahí se veía a los técnicos levantando motores de 40 kilos. 40, casi el doble del límite recomendado. Y la consecuencia, pues era de esperarse. Trabajadores con trastornos musculoesqueléticos, lesiones que en muchos casos son para siempre. Y esto nos lleva a una frase que es lapidaria, pero totalmente cierta. Al final del día, invertir en una pequeña grúa, en un tecle, no es un gasto. Es una inversión inteligentísima cuando la comparas con el costo, no solo humano sino también económico, de una cirugía de columna. Listo, ya hablamos de lo físico, de los músculos, de los huesos. Ahora vamos a entrar en un terreno más sutil, más silencioso, pero igual o más peligroso: la mente. Es el enemigo invisible del que lamentablemente todavía se habla muy poco. Cuando el estrés en el trabajo deja de ser algo puntual y se convierte en el pan de cada día, pasa esto: aparece el famoso síndrome de burnout. Y que quede claro, esto no es estar cansado después de una semana pesada, no. Es un agotamiento total, a nivel emocional, físico y mental. Es como si se te apagara el motor por dentro. ¿Y de dónde viene? Bueno, esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, tenemos la receta para el desastre: una carga de trabajo que te sobrepasa, jefes autoritarios que no escuchan y esa sensación de no tener ningún control sobre lo que haces. Y por el otro lado tenemos la cura: poder tomar decisiones sobre tus tareas, un ambiente de confianza y sentir que tu voz cuenta para encontrar soluciones. Entonces, y esto es importantísimo entenderlo, el burnout no es un problema individual de aguante. No, es un problema de la organización, de la empresa. Y las consecuencias son muy reales. Una empresa con cerebros quemados es una empresa que comete errores que cuestan mucho dinero. Bien. Ya pusimos sobre la mesa los problemas, tanto físicos como mentales. Pero no se trata solo de quejarse, ¿verdad? La pregunta ahora es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo pasamos del diagnóstico a la acción? Bueno, veamos algunas herramientas súper concretas. El camino es bastante lógico. Son 3 pasos. Primero, medir. Hay que saber dónde estamos parados. Se usan herramientas técnicas para evaluar las posturas y también encuestas para tomarle el pulso al ambiente de trabajo. Segundo, analizar. Con los datos en la mano, vemos dónde están los focos rojos. Y tercero, y lo más importante, actuar. Implementar soluciones pensadas para esos problemas, como por ejemplo las famosas pausas activas.
Y detengámonos un segundo en esto de las pausas activas, porque hay que cambiar el chip. Mucha gente piensa que son minutos perdidos. Para nada, son minutos ganados. Ganados en enfoque, en oxígeno para el cerebro. Es una pequeña inversión que se paga con creces en la calidad del trabajo del resto del día. Y si alguien duda, aquí están los números. Vean esto. En MistyPro, después de implementar un programa de pausas activas, el ausentismo se redujo en un 20%. ¡Un 20%! Los datos son claros. Cuidar al equipo no es un gasto, es una estrategia que funciona. Bueno, y con todo esto llegamos al punto final, el que une todo. Porque cuidar a la gente no es solo lo correcto, desde un punto de vista ético. Es además lo más inteligente que puede hacer un negocio. Vamos a hablar de la rentabilidad del cuidado. La ecuación es súper simple. Piénsenlo. Bienestar es igual a rentabilidad. ¿Por qué? Porque significa menos lesiones y por lo tanto menos días de trabajo perdidos. Significa que la gente buena se quiere quedar en la empresa. Y por supuesto significa menos errores caros, porque un equipo sano y concentrado es un equipo mucho más productivo. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea de toda esta conversación, que sea esta. El activo más rentable de cualquier empresa no está en sus máquinas ni en sus edificios, está en su gente. Un equipo sano de cuerpo y mente es el equipo más rentable. Punto. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una pregunta que es en realidad el centro de todo lo que vimos. Pensemos en nuestro lugar de trabajo. ¿La organización adapta el trabajo a las personas o sigue forzándonos a adaptarnos a un trabajo que nos desgasta? En la respuesta a esa pregunta, bueno, ahí se define casi todo.